¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 1, Al diablo con jugar al baloncesto. Era Tokio, Japón, en 2009. Soo-han miró al grupo de estudiantes de secundaria que lo rodeaban. Su tono de piel era similar al suyo, pero claramente no eran compatriotas. A primera vista, él era el forastero. Sus años de observación de anime le permitieron reconocer inmediatamente a estas chicas como auténticas japonesas locales. De lo contrario, ¿de qué otra manera podría estar viendo tantos uniformes JK por ahí? En su país, esos fósiles conservadores jamás permitirían que las colegialas usaran faldas tan cortas. Si pudieran, las cubrirían de pies a cabeza, ocultando incluso los dedos de los pies. ¿Realmente transmigré?, se preguntó. Golpe. Se dio una fuerte bofetada y hizo una mueca de dolor. Definitivamente no era un sueño. Justo ayer era un empleado de oficina normal. Tras muchos años de trabajo diligente, estaba a punto de ascender, pero un becario con apenas 2 años y medio de experiencia le arrebató la oportunidad. ¿Qué habilidades tenía ese niño? Sintiéndose agraviado, Soo-han investigó y descubrió que el tío del niño era el jefe de marketing. Entonces se dio cuenta claramente, trabajar duro era inútil. Superar a tus compañeros no significaba nada. En la vida real, todo se basaba en experiencia, influencia y contactos. Maldición. Cada vez que se enfrentaba a algo así, Soo-han siempre creía que los demás sentían lo mismo que él, frustrados por la injusticia del mundo. Incluso los deportes no eran una excepción. Basta con mirar a la selección nacional de fútbol, si querías entrar al campo, más te valía tener millones en sobornos. ¿No tienes dinero? Entonces adiós a tus sueños futbolísticos. Tener un buen padre era fundamental. Fíjense en Bronny, jugaba al baloncesto a nivel mediocre, pero como su padre era el segundo mejor jugador de la NBA, la gente seguía gritándole MVP cada vez que salía a la cancha. Solo con la venta de camisetas, generó $50 millones. Por supuesto, los hijos del verdadero GOAT no estaban mucho mejor. El hijo mayor de Michael Jordan, Jeffrey, anotó un total de 58 puntos en 59 partidos universitarios. ¿Y el resultado? Incluso si Jeffrey no promediaba un punto por partido, nunca sería ignorado porque su padre era Michael Jordan. Algunos esperaban el día en que este hijo de Dios despertaría y dominaría la cancha como lo hizo su padre. Pero el baloncesto, al menos, era más justo que la realidad. Ya fuera Bronny o Jeffrey, si eras malo, eras malo. Por muy grandes que fueran tus padres, el talento no se heredaba. Pero aún así están preparados para la vida. Mujeres hermosas cuando quieran, autos de lujo a placer, suspiró Soo-han. Mientras tú te reías de Jeffrey por apenas anotar un punto por partido, él se reía de ti por nunca haber visto Beverly Hills. Ah, cierto, el otro hijo de Jordan, Marcus, fue aún más legendario, se juntó con la exesposa del antiguo compañero de equipo de su padre y, según se decía, incluso tuvo un bebé con ella. ¿Quién sabía cómo reaccionaría Jordan al encontrarse con Pippen la próxima vez? Una locura total. Soo-han se pasó los dedos por el pelo con impaciencia. ¿Dónde está mi sistema? Date prisa y entra ya. Timbre. ¿En serio respondiste con un din? Se quedó sin palabras y ni siquiera sabía por dónde empezar su discurso. ¿Qué marca eres exactamente? Preséntate. Bienvenido, anfitrión, al sistema de personajes populares. Espera un minuto. ¿Sistema de personajes populares?
Tras leer innumerables novelas web, Soo-han comprendió de inmediato lo que implicaba ese nombre tan cursi. Es del tipo en el que todo lo que haga se proyectará a una dimensión superior y se convertirá en película, drama o algo así. Un anime, en realidad. Eso es peor. Genial. ¿Me han rebajado a personaje de anime 2D? Ante ese pensamiento, su emoción se evaporó. ¿Quién querría vivir en un mundo al estilo Truman Show? Su vida no estaba destinada a entretener a otros. Pero podemos hacerte millonario. Como ya he transmigrado, convertirse en millonario probablemente no sea tan difícil, ¿verdad? Soo-han se tocó el flequillo y notó su color blanco plateado. Curioso, corrió al baño a mirarse en el espejo. ¿Qué carajo? ¿Cómo terminé con una cara tan peligrosamente atractiva? Cabello blanco plateado y esponjoso, ojos azul cielo, vestido con un uniforme de Jujutsu Ig, se vería exactamente como Gojo Satoru. Definitivamente no quería acabar cortado en mitades como Gojo. Al darse la vuelta, notó a dos chicas susurrando cerca. Sus miradas no eran de locura, sino de chicas babeando por un chico guapo. Si añadías efectos especiales, probablemente habría corazones brillando en sus ojos. Soo-han se acercó con indiferencia. Oye, ¿me podrías prestar tu teléfono un momento? Ese sí, por supuesto. La muchacha no dudó y se lo entregó con entusiasmo. Soo-han no se sorprendió, el sistema le había permitido hablar con fluidez el idioma local. Abrió el navegador y confirmó el año, 2009. En 2009, los campeones de la NBA fueron los Lakers. Tras la ruptura de la dupla Shaq-Kobe, Kobe finalmente demostró su valía. Será mejor verificar el historial para estar seguro. Campeones de la NBA. 2008, Boston Celtics. 2007, San Antonio Spurs. 2006, Miami Heat. Todo correcto. Recordaba vívidamente los problemas de LeBron en los playoffs. Luego revisó la Copa del Mundo. 2006, Italia. 2002, Brasil. 2010, España, próximo campeón. Estamos en 2009, es decir, el año que viene, voy a ser rico. Soo-han inclinó la cabeza hacia atrás y rugió alegremente, sobresaltando a las chicas. Intercambiaron miradas, preguntándose si este chico increíblemente guapo estaba loco. Sistema. Al diablo con convertirse en personaje popular. Él quería ser multimillonario. A partir de hoy trabajaría duro, con la meta de ganar 100 millones el próximo año. Tras devolver el teléfono, Soo-han se alejó silbando tranquilamente. Las chicas revisaron sus contactos y suspiraron decepcionadas al ver que no había guardado su número. No les habría importado si estuviera un poco loco, de hecho, un chico guapo y loco podría ser más fácil de atrapar. Mientras tanto, el sistema se inquietaba. ¿Es esa realmente tu única ambición? Escúchate, replicó Soo-han en voz alta, como hablando al aire. Estás hablando de convertirme en multimillonario. ¿No es eso suficientemente ambicioso? Sí, esa es exactamente mi ambición. ¿Tienes algún problema? ¿No quieres una vida más emocionante? Teniendo en cuenta que me atropelló un camión en la acera y transmigré aquí, creo que mi vida ya es suficientemente emocionante. A propósito, añadió, genuinamente desconcertado, ¿por qué siempre es un camión marca Eastwind el que atropella a la gente cuando alguien transmigra? Capítulo 2. ¿Qué demonios me estás dando? El sistema probablemente nunca esperó encontrarse con alguien tan desvergonzado como este tipo. ¿Cómo podía alguien con la suerte de tener un sistema obsesionarse con el dinero en efectivo? ¿Dónde estaba la gran ambición? Soo-han no carecía totalmente de ambición. Había tenido muchas cuando era más joven,
pero la realidad rápidamente convirtió esas ambiciones en polvo poco después de graduarse. ¿Sueños? ¿Ideales? Esas cosas eran peligrosas, podían dejarte arruinado para toda la vida. Era mejor simplemente convertirse en un pez alado, rico y despreocupado. No sueñas con convertirte en una superestrella legendaria de la NBA, conocida en todo el mundo, volvió a insistir el sistema. Si tuviera suficiente dinero, compraría un equipo entero de la NBA. ¿Así las superestrellas trabajarían para mí? ¿Qué tal si le damos gloria a tu país? Si salgo con suficientes mujeres de diferentes países, eso también le dará gloria a mi nación. Maldito seas, idiota sinvergüenza. El sistema estaba tan furioso que casi empezó a maldecir en voz alta. ¿Cómo terminó emparejado con alguien tan exasperantemente poco ambicioso? ¿No quieres volver? Volver. Johan se detuvo bruscamente y giró la cabeza como si realmente pudiera ver al sistema flotando cerca. ¿Dices que puedo regresar? Sí. Mientras tu popularidad siga aumentando, podrás regresar, trayendo riqueza y habilidades. Souhan hizo una pausa, se sentó en un lugar cómodo y reflexionó profundamente durante varios segundos antes de finalmente preguntar. Entonces explícalo claramente, ¿cuáles son exactamente tus malas funciones? Después de luchar internamente por un tiempo, se dio cuenta de que realmente todavía quería regresar. Después de todo, ese mundo era su hogar, lleno de amigos y familiares a quienes amaba. Quizás no lo pensara al principio, pero tarde o temprano extrañaría mucho a todos. Además, regresar con una enorme riqueza y habilidades impresionantes para presumir ante todos sus conocidos no sonaba nada mal. Al imaginar los rostros atónitos de sus padres, Souhan sintió que la satisfacción crecía en su pecho y su sonrisa era imposible de reprimir. Es como lo imaginaste. Debes jugar como un personaje popular en este mundo. Tus acciones acumularán puntos de popularidad que reflejan la aceptación de tu personaje. Los puntos de popularidad pueden desbloquear habilidades o usarse para un sorteo. Con tu inteligencia, ¿no es fácil de entender? Él lo entendía perfectamente, pero no podía quitarse la sensación de que el sistema lo estaba insultando sutilmente. Souhan comprendió rápidamente el mecanismo del sistema y cómo ganar puntos de popularidad. Pero aún faltaba un detalle crucial. ¿En qué mundo de anime estoy? Kuroko no Basket. A.S. Al instante, su mente se llenó de imágenes vívidas de adolescentes locos por el baloncesto con sus peinados de colores del arco iris. A Souhan siempre le había encantado el anime deportivo, Captain Tsubasa, el príncipe del tenis y Touch, no se perdía ningún episodio. Pero sus favoritos absolutos seguían siendo Slam Dunk y Kuroko no Basket. No había ninguna razón especial. Simplemente no había jugado fútbol, tenis ni béisbol antes. ¿Pero baloncesto? Había jugado desde la primaria. En 2002, la NBA vio a su primer jugador chino elegido número 1 en el draft, Yao Ming, desatando la fiebre del baloncesto en todo el país. De repente, todo el mundo corrió a las canchas de baloncesto y hablar de las estrellas de la NBA se puso de moda. Si no podías unirte a la conversación, rápidamente te etiquetarían como obsoleto. En aquel entonces, incluso los niños de primaria presumían de los partidos de la NBA como si fueran analistas experimentados. Foros como Amop.com estaban llenos de fanáticos incondicionales, no de los jóvenes casuales que inundan la escena hoy en día. Entonces, estaba íntimamente familiarizado con Kuroko no Basket. Se centraba en un chico con un talento limitado para el baloncesto, que se unía a sus amigos cercanos para desafiar a oponentes más fuertes, básicamente, una búsqueda de fantasía disfrazada de baloncesto.
Los personajes principales eran pocos: Serenha, el equipo del protagonista y la increíblemente popular generación de los milagros, que a veces superaba al propio protagonista en popularidad. ¿Cuál es la línea temporal actual? ¿Cuántos años tiene Kuroko?, preguntó Soo-hang. La misma edad que tú. ¿Y cuántos años tengo exactamente? Puedes consultar tu panel de información, ya lo he preparado. Un panel transparente apareció frente a Soo-hang, enumerando sus datos claramente. Tendou Kageyoshi. Género, masculino. Edad, 12. Altura, 174 centímetros. Peso, 55 kilogramos. Solo 12 años, con 174 centímetros, ya era imponente para un estudiante de secundaria japonés. Lo que sea. A partir de hoy seré Tendou Kageyoshi. Soo-hang, no, ahora era Tendou Kageyoshi, pasó toda la mañana adaptándose mentalmente a su nueva identidad. Cuando finalmente reapareció en público, ya llevaba gafas de sol idénticas a las de Gojo Satoru. Ya que había decidido actuar, sería mejor que eligiera un personaje carismático. No había necesidad de complicar las cosas, el personaje de Gojo Satoru ya estaba hecho y era enormemente popular. Guapo, arrogante, un poco desquiciado, pero profundamente afectuoso con quienes lo rodean, especialmente con sus estudiantes, tratándolos como a sus propios hijos. El único defecto fue que el final del manga destruyó por completo su personaje, molestando a innumerables fanáticos hasta el punto de que quisieron atacar al autor. Bueno, mientras Tendou no arruinara las cosas, todo estaría bien. Por supuesto, para encarnar verdaderamente a Gojo Satoru, necesitaba un rasgo vital, fuerza absoluta. ¿Tienes algún capital inicial preparado, verdad? ¿Qué capital inicial? Un regalo para principiantes. Tendou ladeó la cabeza, mirando el avatar virtual del sistema, un gato blanco de cola corta. El sistema se congeló brevemente, luego rápidamente emitió un sonido. DIN. Paquete de regalo para principiantes entregado. Santuario malévolo, técnica hendidura del rey de las maldiciones, Sukuna. ¿Acaso escuchas lo que me estás dando? ¿Le estás dando una técnica Sukuna a alguien que lleva la cara de Gojo? ¿Te perdiste por completo cómo murió Gojo Satoru? Tendou hizo clic en la descripción de la habilidad. Pero no hubo ninguna explicación, solo una palabra: Ender. Enseguida se dio cuenta de que no se trataba de una auténtica técnica maldita. Al fin y al cabo, este mundo era puramente de baloncesto, no un campo de batalla. Él estaba allí para jugar baloncesto, no para convertirse en un asesino en serie de medianoche. Muy bien, es hora de partir hacia Teiko. Tendou estiró su cuello casualmente, atrapando miradas de admiración de varias chicas cercanas, y se dirigió hacia la escuela secundaria Teiko. Este sistema afirmaba basarse en la popularidad, pero él no era el protagonista del anime, sino Kuroko. La historia giraba principalmente en torno a la generación de los milagros, que ocupaba más del 90% del tiempo en pantalla. Si Tendou quería exposición, necesitaría insertarse entre ellos. Primero, fijémonos un pequeño objetivo: convertirnos en el miembro más popular de la generación de los milagros. Capítulo 3. Mi juventud es tan valiosa como mi virginidad. Tendou Kageyoshi pronto dejó la escuela secundaria Teiko. Teiko aún no había comenzado las clases, el nuevo semestre empezaría en aproximadamente una semana. Una vez resueltos sus problemas de inscripción, Tendou afrontó otro asunto urgente. ¿Dónde voy a conseguir dinero? Supongo que tendré que trabajar a tiempo parcial. La cultura del trabajo a tiempo parcial era popular en Japón.
Incluso los estudiantes de secundaria solían tener trabajos así para ganar dinero, lo que explicaba la abundancia de jóvenes empleados de servicio. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Tendou notó una cafetería con un anuncio de contratación exhibido de manera prominente afuera. Sin dudarlo, entró directamente. Bienvenido, señor. ¿Tiene reservación? Tan pronto como entró, una amable camarera, de unos 18 años, lo saludó cálidamente. Con las manos metidas casualmente en los bolsillos, Tendou examinó el interior del café, aprobando su atmósfera cómoda. Vi el anuncio de reclutamiento afuera. Estoy aquí para solicitar el trabajo. ¿Entrevista? La camarera lo miró con extrañeza. Dada su apariencia llamativa y arrogante, Tendou parecía más un joven amo que un empleado a tiempo parcial. Al fin y al cabo, ¿quién lleva unas gafas de sol tan elegantes a una entrevista de trabajo en una cafetería? Pero ella permaneció cortés y lo condujo adentro. Necesitará la aprobación del propietario para continuar. Sígame, por favor. Gracias, respondió Tendou suavemente, siguiéndola. Llegaron rápidamente a la cocina, detrás del café. A pesar de su nombre, el lugar ofrecía claramente más que solo café. Jefe, alguien está aquí para una entrevista. El jefe se dio la vuelta, instantáneamente aturdido por la hermosa figura que estaba frente a él. Incluso detrás de esas llamativas gafas de sol, su experiencia le dijo inmediatamente que este chico era increíblemente guapo. Estoy aquí. Quítate las gafas de sol, lo interrumpió. Oh, claro. Obedientemente, Tendou se quitó las gafas de sol con un gesto elegante, revelando unos ojos azul celeste sorprendentemente hermosos. En ese instante, la imagen de un niño rico y engreído se transformó en la de un joven noble y refinado. Hola, estoy aquí para. Estás contratado. El dueño del café empujó con entusiasmo a la camarera y estudió de cerca el rostro de Tendou. ¿Eso es todo? Sí, tienes el trabajo. Ven a trabajar mañana. ¿No fue esto demasiado casual? Aunque escéptico por dentro, Tendou no pudo resistirse a preguntar. ¿No necesitas comprobar mis habilidades o algo así? Bueno, ¿sabes cómo hacer café? No. No hay problema. Puedes aprender poco a poco. Por cierto, ¿cómo te llamas? Tendou Kageyoshi. Tendou Kageyoshi. ¡Qué nombre tan fuerte y dominante! Tendou se quedó en silencio. Habían demasiadas cosas que quería preguntar. ¿Esta tienda realmente estaba contratando camareros y no recepcionistas masculinos? ¿Por qué esta mujer había estado mirándolo sin parar desde que entró? Pequeño Tendou, ¿de dónde eres?, preguntó el dueño casualmente. ¿Pequeño? Definitivamente soy de talla superior a la media. ¿De dónde soy? Bueno, probablemente no soy de aquí. ¿Y qué pasa con tus padres? No están cerca. Técnicamente no estaba mal, estaban en otro mundo. Entonces, ¿estás solo? Por ahora, sí. ¿Tienes un lugar donde quedarte? Todavía no, planeo encontrar uno más tarde. Su llamado encuentro de alojamiento implicaba robar a los ricos para darle a los pobres, pedir prestado dinero a unos pocos punks callejeros de buen corazón para poder pagar una noche de alojamiento. En ese caso, hay un apartamento detrás del café. Me alojaba allí antes de tener a mi hijo, pero ahora está vacío porque tengo que cuidarlo. Puedes alquilarlo temporalmente. ¿Era realmente tan generoso el paquete de beneficios para los empleados de este café?
Tendou miró con sospecha a la camarera que estaba a su lado, cuya expresión parecía lista para estallar en lágrimas de injusticia. Esto instantáneamente empujó su mente a un territorio peligroso. Lo siento, jefe, pero me niego a vender mi virginidad. ¿Virginidad? No quiero tu virginidad, quiero tu juventud. Lo siento, jefe, pero mi juventud es tan preciosa como mi virginidad. Tendou inmediatamente sintió ganas de huir de la escena. Maldita sea, solo quería un trabajo a tiempo parcial, no una mamá azucarada. Deja de decir tonterías, se burló la jefa, poniendo los ojos en blanco. Mi cafetería vende café, pero como estamos cerca de una escuela, la mayoría de los clientes son estudiantes. ¿Entiendes? No. Idiota, voy a contratar tu linda cara, ¿entiendes? Incapaz de resistirse, extendió la mano y le pellizcó la mejilla, suspirando dramáticamente. Si tan solo tuviera 20 años menos, te perseguiría hasta que aceptaras ser mi novio. Ah, no te preocupes. Puedo soportar ser un bombón. Entonces está decidido. Por cierto, ¿dónde estudias? Escuela Secundaria Teiko. Oh, eso está bastante cerca. Tu horario laboral será desde después de la escuela hasta las 10 de la noche. Tendrás un día libre cada fin de semana, lo que hace un total de 4 días al mes. ¿Alguna objeción? Ninguna. Con eso, Tendou también resolvió fácilmente su problema de alojamiento. Esa noche, después de recibir un anticipo de su jefe y comprar algunas necesidades diarias, Tendou se acostó en la cama desconocida, mirando al techo con un brazo sobre la frente. Parece que no he tenido tanta suerte. Conocí gente muy amable enseguida, es un buen comienzo. Tendou había aceptado que ahora estaba en otro mundo y pronto aparecería con frecuencia en la pantalla, viviendo una vida similar a la de Truman. Afortunadamente, a diferencia de Truman, la cámara no siempre se centraría en él, seguiría principalmente a ese tipo, Kuroko. No, espera. Si quiero ser el personaje más popular, necesito la determinación de convertir Kuroko no Basket en Tendou no Basket. Ante ese pensamiento, se levantó de la cama, se dirigió a su escritorio y comenzó a elaborar cuidadosamente un plan detallado del personaje basado en Gojo Satoru. Existieron innumerables animes con una infinidad de personajes queridos, especialmente animes deportivos, que siempre encendieron la pasión de los espectadores. Tomemos como ejemplo a Isashi Mitsui de Slam Dunk, un pródigo redimido que cautivó a innumerables fanáticos. Pero el mundo de Kuroko no Basket era diferente. Si bien tenía muchos momentos apasionantes, se basaba principalmente en el impacto y el espectáculo. La primera vez que Aomine entró en la zona, los espectadores de todo el mundo quedaron hipnotizados por su deslumbrante exhibición de puro talento. En el mundo de este anime, el trabajo duro no tenía importancia. El talento era el único factor decisivo. Incluso el equipo del protagonista, a pesar de su esfuerzo incansable, fue fácilmente aplastado por la generación de los milagros, a excepción del dúo de tramposo similar, Kuroko y Kagami. Entonces, para realmente destacarse y capturar popularidad, enfatizar la individualidad y la fuerza era esencial. Capítulo 4. Primer día de escuela. En el mundo de Kuroko no Basket, muchos personajes son retratados como decididos e incansablemente trabajadores. Pero al final, la atención siempre recae sobre esos prodigios de cabellos llamativos. Su abrumador talento eclipsa los esfuerzos de todos los demás. Antes de que Tendou Kageyoshi pudiera convertirse en el personaje más popular, primero necesitó adaptarse a la vida en el café. Temprano a la mañana siguiente, Tendou comenzó oficialmente a trabajar. El dueño del café sacó misteriosamente un uniforme de algún lugar, lo obligó a ponérselo y de inmediato lo puso en exhibición, a trabajar. Al observar su inusual atuendo, Tendou se sintió menos como un camarero y más como un cantinero.
Como era de esperar, muy guapo. Admirando su obra, el propietario hizo girar orgullosamente a Tendou unas cuantas veces. Perfecto. Ahora sal y ponte a trabajar. Pequeño Tendou, tu trabajo hoy es aprender a preparar café conmigo. Está bien. A Tendou no le importó este arreglo. De todas formas, moler granos de café parecía más fácil que atender mesas. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de los motivos ocultos del dueño del café. En realidad no le estaba enseñando a preparar café, claramente lo estaba tratando como un adorno para atraer clientes. Aunque de vez en cuando le enseñaba a preparar café, cada movimiento y postura que hacía parecía exagerado, como si posara intencionadamente para causar efecto. Jefe, ¿de verdad estamos haciendo café aquí? ¿Qué otra cosa? ¿De verdad se hace el café así? No se parece en nada al que sale en la tele. En ese momento, Tendou estaba de pie junto a una ventana soleada, sonriendo suavemente mientras sostenía un libro en una mano y acariciaba suavemente granos de café en la otra. La tele es pura farsa. ¿Qué saben esos actores del café de verdad? El dueño miró con indiferencia a las clientas, entusiasmadas, que tomaban fotos, y le indicó a Tendou que mantuviera la pose. Maldita sí. Tendou no era estúpido, él vio claramente sus oscuras intenciones. Suspira impotente y murmuró para sí mismo, la vida era realmente dura. Solo esa mañana había sentido innumerables miradas asaltándolo. Varios clientes se habían acercado con valentía para pedirle su información de contacto, pero él los había rechazado alegando que no tenía teléfono. Porque después de todo, realmente no lo hizo. Tantas chicas guapas y ninguna te ha llamado la atención, bromeó el jefe. Mi sueño yace entre las estrellas y los océanos. Las mujeres solo frenarían mi espada, respondió Tendou con seriedad. ¿Espada? A tu edad, ¿puedes siquiera desenvainarla bien? La dueña entrecerró los ojos, mirando deliberadamente hacia su cintura, lo que puso a Tendou completamente nervioso. Las mujeres mayores eran, en verdad, conductoras terriblemente audaces. ¿Qué hacer cuando tu jefa te acosa en tu primer día? Necesito consejo muy urgente. En resumen, la vida de Tendou en este mundo comenzó oficialmente. Unos días después, por la tarde. Luciendo sus icónicas gafas de sol, Tendou Kageyoshi apareció en el club de baloncesto de Teiko. Hoy el club de baloncesto Teiko estuvo especialmente animado. Hoy se incorporaron muchos estudiantes nuevos, lo que hizo que el ambiente fuera particularmente festivo. Las escuelas japonesas ponen mucho énfasis en las actividades de club, especialmente en deportes de equipos grandes como el baloncesto, el fútbol y el béisbol. La escuela secundaria Teiko, en particular, era famosa a nivel nacional por su equipo de baloncesto. Desde que Sharagen Kozo asumió el cargo de entrenador principal, Teiko se convirtió rápidamente en una presencia constante en las competiciones nacionales. Ahora era, sin duda, la potencia del baloncesto de secundaria. Así, el primer día de clases, innumerables estudiantes llegaron ansiosos por unirse al club. Cuando Tendou entró al gimnasio, de repente aparecieron extraños comentarios de bala ante sus ojos. ¡Wow! Nuevo anime. Primero. Segundo. ¿Quién es el protagonista? La chica de cabello rosa es adorable. Esa es mi esposa. Quitad las manos. Cállate, claramente mi esposa. La chica de cabello rosa mencionada era Momoi Satsuki, quien entró junto a Aomine Daiki. El club de baloncesto de Teiko rara vez tenía entrenadoras, lo que hacía que la presencia de Momoi fuera especialmente llamativa, aunque todavía no era oficialmente la entrenadora del club. Por ahora, Tendou no estaba interesado en la chica de cabello rosa, estaba ocupado escaneando a la multitud en busca de Kuroko. La popularidad del club de baloncesto Teiko era impresionante, con docenas de nuevos estudiantes uniéndose.
Según los recuerdos de la historia original, en el apogeo de la generación de los milagros, el club contaba con más de 100 miembros, una cifra desorbitada. Si bien aún no se ha alcanzado esa escala, de manera conservadora, al menos 50 recién llegados llenaron el gimnasio hoy. Mis puntos de popularidad siguen siendo 0. Tengo que hacer algo. Hablando de eso, ¿dónde está la cámara? Mientras Tendou buscaba a Kuroko, una voz fantasmal y silenciosa vino de repente desde atrás. Yue-men, disculpe, ¿podría hacerse a un lado un poco? ¿Hacerse a un lado? ¿No puedes dar la vuelta? Tendou se giró y vio que alguien había aparecido silenciosamente detrás de él. ¡Santo cielo! Saltó en estado de shock, sintiéndose tan sorprendido como dio al darse cuenta de que Jotaro había movido su dedo ligeramente. Casi me das un infarto. ¿Por qué te acercaste sigilosamente a mí? Lo siento, se disculpó la figura con suavidad, pero con torpeza. He estado aquí parada todo este tiempo. Simplemente no me notaste. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Al darse cuenta de quién era esa presencia fantasmal, Tendou se adaptó de inmediato a su personaje y le respondió con una respuesta mordaz. ¿Qué clase de escenario tan raro es este? He oído hablar de gente sin presencia, pero tú eres prácticamente invisible. ¿Estamos rodando una película aquí? Dios mío, es el chico de pelo blanco. Qué lástima que sea un chico. ¿Un chico a tu lado? Esposo. Ese tipo debe ser la reencarnación de Dios. Su salto fue como el de mi gato cuando se sobresaltó. A medida que Tendou continuó con sus comentarios sarcásticos, su popularidad aumentó constantemente junto con el aluvión de comentarios. Comenzó a sospechar que esta no era la trama original de Kuroko no Basket, sino algo parecido a una precuela o un spin-off. Quizás la atención no estaba únicamente en Kuroko, sino en toda la generación de los milagros. Hola, me llamo Kuroko Tetsuya. Soy estudiante de primer año. Por favor, cuídame. Tendou Kageyoshi. Lo mismo. Después de esta interacción cómica, ambos se conocieron oficialmente. Kuroko era un entusiasta puro del baloncesto, alguien que realmente creía que el baloncesto debía traer alegría. Un deporte destinado puramente a la felicidad. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 5, Soy el más fuerte 2. En cierto sentido no estaba mal. Cuando las personas comienzan a jugar al baloncesto, generalmente es porque realmente aman el deporte. Pero mantener esos ideales puros para siempre simplemente no funcionará. El baloncesto moderno o el baloncesto a lo largo de la historia siempre ha sido un campo de batalla. Ya se trate de ligas profesionales o competiciones internacionales, cada partido es una guerra. Para obtener la victoria, los jugadores pueden usar codazos, trucos sucios o incluso patadas imprudentes, todo vale en el campo de batalla real. En resumen, la verdadera competencia nunca es solo una cuestión de disfrute. Mientras Tendou reflexionaba sobre esto, los comentarios de Bala aparecieron nuevamente ante sus ojos. ¿Tendou Kageyoshi? ¿Alguna relación con Tendou Souji? Reclamemos lo primero, el hablador número 1 de este programa. Rayos, este tipo es guapo. Casi tan guapo como yo. Sin duda, un personaje principal. Despierta, amigo de arriba. Tu apariencia es como mucho comparable a la de Jian. Los internautas ya se estaban divirtiendo. Tendou supuso que este era solo el primer episodio, apenas la mitad, y que aún no había sucedido nada emocionante, pero estos espectadores ya habían empezado a divertirse. Ni siquiera había empezado su actuación. De todos modos, después de una breve espera, el entrenador en jefe Shirogane Koso apareció con sus entrenadores asistentes y el actual capitán del equipo, Nijimura Suuso.
Primero, bienvenido al Club de Baloncesto Teiko. Como podéis ver, nuestro club cree en una filosofía de victoria absoluta. Shirogane señaló la gran pancarta que colgaba sobre sus cabezas y que proclamaba con audacia, invencible, invicto. Aunque Teiko competía con frecuencia a nivel nacional, el número de títulos nacionales que realmente había conseguido no era particularmente alto. Esto se debió al despiadado formato de eliminación simple de los campeonatos nacionales, una derrota y estabas fuera. Cada año, sin excepción, se producían grandes trastornos. Incluso los equipos más fuertes podrían ser derribados por una actuación explosiva de un solo jugador desfavorecido o por un avance inesperado del equipo. Por lo tanto, ganar títulos nacionales consecutivos era extremadamente difícil y requería tanto habilidad como suerte. Al ver que los recién llegados se ponían serios, dándose cuenta de qué tipo de equipo era Teiko, Shirogane asintió con aprobación y continuó. Como equipo centrado en la victoria, nuestra prueba de acceso es sencilla, el propio baloncesto hablará por sí solo. Hoy no habrá evaluaciones individuales. Para asegurarte un puesto en el equipo de Teiko, tendrás que demostrar lo que vales. Comenzaremos de inmediato con los partidos de práctica grupal. Quienes sean llamados formarán un equipo para enfrentar a nuestros jugadores de segunda fila. El arreglo de Shirogane fue directo y eficiente. Probar a cada persona individualmente no era práctico dado el gran número de candidatos, perderían el día entero si lo hicieran. Una pelea rápida separaría instantáneamente a los fuertes de los débiles. Sin embargo, Shirogane ya tenía marcadas mentalmente varias caras prometedoras. El más intrigante fue, sin lugar a dudas, el imponente chico de 190 centímetros de altura, Murasakibara Atsushi. Vaya, es alto. Y sin expresión también. Lindo de una manera tonta, ¿en realidad es solo un estudiante de secundaria? Shirogane miró el expediente de Murasakibara con anticipación. Desde la escuela primaria, Murasakibara fue reconocido como un prodigio del baloncesto. Debido a su increíble altura, naturalmente llamó la atención de su entrenador de primaria y fue reclutado de inmediato. Al igual que Mori Shigeiro de Slam Dunk, un niño con tales ventajas físicas y atléticas era considerado un tesoro en el baloncesto. Murasakibara no había decepcionado esas expectativas. Desde el primer año que tocó una pelota de baloncesto, llevó él solo a su equipo a un campeonato regional, dominando completamente a sus compañeros. Un auténtico monstruo de talento. Pronto se formaron equipos. Por falta de tiempo, Teiko no pudo organizar un partido completo de 40 minutos. En cambio, cada partido de práctica duró 20 minutos, 10 minutos por mitad. Tendou tuvo buena suerte. Él y Kuroko terminaron en el mismo grupo, con un total de 10 jugadores. Naturalmente, cada uno tendría aproximadamente 10 minutos para demostrar su habilidad. Una vez formados los equipos y cambiados los uniformes, comenzaron varios partidos de práctica simultáneamente. Tendou se sentó junto a Kuroko en el banco durante los primeros 10 minutos, viendo a otros 5 recién llegados tomar la cancha primero. Como era de esperar, estos estudiantes de primer año reunidos a toda prisa fueron aplastados por los estudiantes de último año de Teiko. Este resultado no sorprendió a nadie. Después de todo, se trataba de Teiko, sus suplentes podrían fácilmente jugar como titulares en escuelas menos elitistas. Es más, el equipo de segunda línea de Teiko sirvió efectivamente como reserva del equipo de primera línea. El primer equipo de Teiko tenía plazas limitadas y las reservas fueron seleccionadas entre estos capaces suplentes. En otras palabras, estos novatos se enfrentaron a las reservas de élite de Teiko, una sorpresa intencionada organizada por Shirogane para enseñarles a estos novatos su lugar.
En 5 minutos, el marcador ya era 16-4 y el equipo novato de Tendou solo consiguió unos patéticos 4 puntos. Su falta de trabajo en equipo y sus habilidades claramente inferiores hicieron que un resultado tan desigual fuera comprensible. Vaya, son unos novatos. ¿Ya van 16-4? ¿No oíste la presentación? Teiko es de élite. Derrotar a novatos no tiene nada de especial. Tengo muchas ganas de ver cómo Kuroko revierte el juego. Según la lógica del anime, los compañeros de equipo primero fallan, y luego el protagonista salva el día. La mayoría de estos espectadores acertaron. Sin embargo, el salvador de hoy no sería el personaje principal. Sin sus habilidades especializadas de desorientación aún desarrolladas, Kuroko actualmente era simplemente débil. Esperar que él liderara una remontada era pura fantasía. La primera mitad llegó rápidamente a su fin. Tendou se preparó para entrar en la cancha. Al levantarse, notó que Kuroko temblaba levemente. Oye, Kuroko, te ves bastante nervioso. Estamos a punto de jugar. ¿No deberías estar emocionado? Lo siento, Tendou-kun. Nuestros superiores son demasiado fuertes, murmuró Kuroko en voz baja. Kuroko entendió claramente su propio nivel. Su pasión por el baloncesto no le hacía perder ante nadie, pero cuando se trataba de habilidad, estaba igualmente seguro de que nadie era más débil que él. Tendou lo sabía perfectamente, pero estiró las piernas con confianza, colocando las manos sobre las rodillas para calentar casualmente. ¿Eso es todo? ¿HM? Tendou-kun, ¿no estás nada nervioso? Claro que no, declaró Tendou con entusiasmo. Porque soy el más fuerte. Capítulo 6. Prueba de ingreso. Una simple frase, soy el más fuerte, desató instantáneamente una oleada explosiva de comentarios. Maldita sea, el nivel de arrogancia de este tipo es una locura. Como era de esperar, cualquiera que se llame Tendou debe ser un charlatán por naturaleza. Lo admito, este tipo tiene estilo. Te has ganado mi respeto. La audaz afirmación de Tendou Kageyoshi dejó a todos sus compañeros de equipo, incluido Kuroko, momentáneamente atónitos. Al observar los otros juegos simultáneos, casi todos los estudiantes de primer año estaban siendo completamente aplastados por los estudiantes de último año de segunda categoría. Excepto en una cancha, la de Murasakibara Atsushi. El gigantesco muchacho de cabello morado dominaba la pintura por sí solo, evitando que los experimentados suplentes alcanzaran los 2 dígitos en 10 minutos. Gracias a Murasakibara, su equipo incluso tomó sorprendentemente la delantera. Pero el talento de Murasakibara era evidente. ¿Y Tendou? Aparte de su apariencia devastadoramente atractiva, no parecía tener nada especial. Tendou-kun, gritó Kuroko en voz baja. Dejen de actuar como si fuera el fin del mundo. Es nuestro turno. Tendou se estiró con indiferencia, enderezándose mientras se preparaba para entrar a la cancha. De repente. Hola, estudiante de primer año. Capitán, ¿me habla a mí? ¿Quién más? Nijimura Suuso se acercó con impaciencia, señalando las gafas de sol de Tendou. ¿En serio piensas jugar al baloncesto con esas gafas? Ah, lo olvidé. Tendou se rascó la cabeza, tan concentrado en parecer genial que se había olvidado de ellas. Rápidamente se las quitó. Al instante, otra avalancha de comentarios. Vaya, este tipo es ridículamente guapo. Cabello blanco y ojos azules. Ya estoy babeando. No le toques la baba a mi esposo. Eso es de mala educación. No era solo la audiencia en línea, incluso los estudiantes presentes estaban visiblemente sorprendidos.
Con gafas de sol, Tendou parecía un chico malo travieso. Al quitárselas, su aura cambió dramáticamente. La reacción recordó a cuando Gojo Satoru reveló sus ojos por primera vez, dejando a todos cautivados por su nobleza. Era difícil imaginar a este elegante joven como el alborotador despreocupado que podía comer dulces mientras su compañero luchaba contra el rey de las maldiciones. Incluso Momoi Satsuki no pudo evitar lanzarle algunas miradas extra. De ahora en adelante, no se permitirán gafas de sol durante las actividades del club, logró decir finalmente Nijimura tras una pausa. Entendido. Vamos, Kuroko, gritó Tendou alegremente al entrar a la cancha. El marcador era 26-12, sus compañeros apenas habían anotado 12 puntos en 10 minutos. Y esos 12 puntos eran todos tiros de media y larga distancia. Desde abajo del aro, 0. El equipo de segunda línea había explotado la débil defensa interior de los novatos, anotando confiables 26 puntos. El máximo goleador fue Yuta Yamanaka, un jugador de segundo año que se unió a Teiko junto a Nijimura. Yamanaka había anotado 12 de los 26 puntos y se esperaba que fuera un jugador clave de la rotación titular. Seguro que te gusta actuar de forma extraña. Déjame aclararte, novato, no me contengo, declaró Yamanaka con frialdad. Era disciplinado y no le gustaban los personajes llamativos como Tendou. Todos los jugadores de segunda línea entendían que el objetivo de este partido de práctica era humillar a los novatos, asegurando que permanecieran humildes. ¿Qué pasaría si fallaban? Incluso si fracasaban, Shirogane se encargaría de las consecuencias. Cualquier equipo de primer año capaz de desafiar o vencer al segundo equipo tendría que poseer un talento extraordinario. Shirogane tenía métodos para lidiar con esos prodigios, como hizo con Nijimura, promoviendo directamente a la primera línea para su desarrollo. Incluso si no se convertían de inmediato en titulares efectivos, la experiencia de la competencia aceleraría su crecimiento, permitiéndoles reemplazar a los titulares salientes al año siguiente. Por eso era tan difícil conseguir campeonatos consecutivos. El baloncesto en secundaria duraba solo 3 años. Incluso los genios solo podían ser usados por los entrenadores durante ese tiempo limitado. Además, la mayoría de los prodigios necesitaban tiempo para madurar antes de ser competitivos. Los más rápidos lo lograban en 1 año, los más lentos, en 3. Afortunadamente, Teiko contaba con Nijimura, un prodigio titular desde su primer año. Ahora, en su segundo año, Nijimura había evolucionado aún más. Shirogane creía que no había ningún ala pívot en el baloncesto de secundaria comparable con él. Combinado con un talento monstruoso como Murasakibara, Shirogane era optimista sobre las posibilidades de Teiko de recuperar el campeonato nacional. Mientras Shirogane contemplaba estrategias futuras, estallaron exclamaciones en una de las canchas. Otro robo. Increíble. ¿En serio? Ese es Yamanaka-senpai, un jugador clave de reserva. Oportunidad de contraataque, gran pase largo y canasta fácil. 4 puntos consecutivos. Es increíble. La curiosidad despertó y Shirogane se acercó rápidamente. Vio a Yamanaka con los ojos muy abiertos, completamente concentrado en Tendou Kageyoshi. Sin inmutarse, Tendou extendió sus manos con aire principesco. ¿Qué pasó?, preguntó Shirogane a su asistente, igualmente sorprendido. El avance de Yamanaka fue detenido 2 veces por ese estudiante de primer año, explicó el asistente con incredulidad. ¿2 veces? Incluso Shirogane se sorprendió. Yamanaka era el anotador suplente de referencia de Teiko. Sus habilidades eran completas, no era titular solo porque Nijimura ocupaba su lugar. Se especializaba en penetraciones explosivas al canasto, atravesando defensas como un cuchillo afilado.
Su único defecto era su visión de cancha limitada. Una vez comprometido, a menudo perdía oportunidades de pasar a sus compañeros. ¿Fue un equipo doble?, preguntó Shirogane. No. Fue pura defensa 1-1. 1-1. Eso cambiaba todo. La expresión de Shirogane se volvió seria mientras comenzaba a analizar cada movimiento de Tendou Kageyoshi. Capítulo 7. Resulta que es un Kobe. El juego se reanudó. El marcador era 26-16. Los novatos habían acortado distancias con dos rápidos contraataques. Yamanaka Yuta recibió el pase de entrada de un compañero de equipo y avanzó lentamente más allá de la mitad de la cancha. Incluso ahora, apenas podía creer que un novato le había quitado el balón 2 veces seguidas. Lo que más le frustraba era que todavía no podía ver claramente cómo había perdido la pelota. Al notar que la atención del entrenador principal se volvía hacia esa cancha, ahora tenía menos motivos aún para dar marcha atrás. Cuando los estudiantes de último año del año pasado pasaron a la escuela secundaria, su ambición este año era clara: estaba decidido a asegurarse un puesto de titular, no conformarse con la banca. En ese momento crítico, se negó a convertirse en un trampolín para algún chico de primer año. Drible, drible, drible. Avanzó con calma hasta la parte superior del arco de 3 puntos, indicando a sus compañeros que se retiraran. Se estaba preparando para un partido 1 contra 1. Bajó su centro de gravedad y se acomodó en su postura explosiva óptima. Al segundo siguiente, sin esperar a que Tendou Kageyoshi reaccionara, despegó explosivamente. Yamanaka era el jugador unidimensional por excelencia. Después de 2 encuentros, Tendou ya había descubierto por qué este jugador explosivo no formaba parte de la alineación titular. Dependía excesivamente de su explosivo primer paso, esperando siempre librarse de los defensores al instante y dirigirse directamente a la canasta. Contra defensores más lentos, eso generalmente funcionaba bien. Desafortunadamente para él, Tendou no era una tortuga. Además, adherirse. Tras el suave susurro de Tendou, el balón que Yamanaka tenía en la mano se estrelló con fuerza en la cancha y rebotó hacia arriba. Una vez más, Tendou lo había desnudado limpiamente. El movimiento fue rapidísimo, Yamanaka ni siquiera pudo darse cuenta cuando el balón había dejado su control. De nuevo. Yamanaka apretó los dientes. Aunque había superado a Tendou con el primer paso, había dejado atrás lo más importante, el balón. Incluso los ojos del entrenador Shirogane se abrieron ligeramente. Desde el costado de la cancha, incluso él tuvo dificultades para ver claramente el robo de Tendou. Fue exactamente como un rápido corte de espada, veloz, preciso y decisivo. Para cuando los oponentes se dieron cuenta de lo sucedido, ya era demasiado tarde. ¡Bam! El rápido golpe con la mano de Tendou hizo que la pelota rebotara con fuerza contra el suelo. Confías demasiado en tu mano derecha, senpai. Tendou dejó este consejo mientras recogía el balón que rebotaba y corría por la cancha. La mayoría de la gente tenía naturalmente una mano dominante y los jugadores ambidiestros eran extremadamente raros, incluso entre los profesionales. Sin embargo, los jugadores profesionales practicaban incansablemente para minimizar las debilidades. De lo contrario, sus intenciones ofensivas se volverían evidentes. En un abrir y cerrar de ojos, Tendou ya había superado la mitad de la cancha. Era rápido, indudablemente sobresaliente entre los estudiantes de primer año. Todo lo que el entrenador Shirogane escuchó fue un rápido voz, y Tendou ya había invadido territorio enemigo. Desde el robo de Tendou hasta este rápido contraataque, Shirogane ahora estaba seguro: este apuesto estudiante de primer año era definitivamente un genio.
Su visión dinámica y su aceleración explosiva estaban entre las mejores que había visto en la escuela secundaria. ¿Realmente había sacado un SSR de la caja ciega? Sin demora, Tendou ya había llegado a la zona rival. Pero los veteranos de segunda fila se habían retirado rápidamente. Tras sufrir 2 contraataques, ahora estaban completamente preparados. No podrás superarme, novato, gritó el defensor con fuerza, esperando intimidar al novato. Tendou había vivido demasiado tiempo como para asustarse por el grito de algún estudiante de secundaria. No pensaba adelantarte. Tendou redujo la velocidad bruscamente y giró, chocando contra el defensor. Este rápido pivote bloqueó eficazmente el avance de su defensor. Pero el espectáculo de Tendou no había terminado. Aprovechando la presión del defensor, saltó hacia arriba, girando suavemente el cuerpo en el aire. Con las manos alzadas con gracia por encima de la cabeza y las piernas pateando suavemente hacia adelante. Fue el clásico tiro en suspensión con giro y fadeout al estilo de Kobe Bryant. El suplente defensor no pudo hacer más que observar con impotencia, incapaz siquiera de detener ese elegante disparo. Maldita sea, todavía no puedo defender eso. Sonido metálico. El mayor, que había estado deprimido unos momentos antes, de repente se animó al oír ese crujiente sonido del hierro. Al darse la vuelta, vio que la pelota de baloncesto rebotaba firmemente en el aro. Ah, dulce hierro. Mira. Discípulo de Kobe descubierto. Ese familiar y melodioso sonido del hierro. Tu forma de disparar es hermosa, pero tus ladrillos son vergonzosos. Ja ja ja, el cielo realmente es hermoso. Los comentarios de Bullet se volvieron locos, tan divertidos como los espectadores que miraban el intento de volcada en cámara lenta de Sakuragi, solo para que se estrellara de cabeza contra el tablero. El ritmo cómico fue impecable. Momentos antes, Tendou había estado dominando sin piedad a sus superiores, forzando 3 robos consecutivos y casi aplastando su espíritu. Pero resultó ser un Kobe. Al ver cómo la orgullosa sonrisa de Tendou se congelaba en su lugar, la multitud en línea casi se ahoga de la risa. El entrenador Shirogane casi se echó a reír ante este fuerte contraste. Pero rápidamente ajustó su mentalidad. ¿Y qué si fallaba un tiro? Con un talento como el suyo, ¿quién necesitaba la perfección? De todos modos, no había exactamente jugadores al máximo nivel cayendo del cielo. Justo cuando todos pensaban que la actuación de Tendou había terminado, alguien gritó fuerte. Rebote. El suplente veterano inmediatamente volvió a la realidad y corrió hacia el lugar de aterrizaje. Pero alguien reaccionó más rápido. Era el mismo chico de pelo blanco que acababa de fulminar el tiro con fuerza al aro. A pesar de haber ejecutado un difícil tiro en suspensión, Tendou aterrizó e inmediatamente pasó corriendo junto a él. Oye, detente ahí mismo, gritó desesperadamente el mayor, agarrando el aire mientras Tendou pasaba de largo. Por supuesto, Tendou no se detuvo. Él era plenamente consciente, convertirse en el jugador más popular del universo Kuroko significaba que sus estadísticas tenían que ser impresionantes. Aumentando aún más su ritmo, Tendou llegó primero al balón y lo agarró limpiamente después de que rebotara. Al segundo siguiente, bajo las miradas atónitas de todos los presentes, saltó hacia el borde. Una sensación increíblemente extraña. Algo que ni siquiera podía hacer en su vida anterior, cuando usaba los zapatos KD12, pero, de alguna manera, ahora se sentía capaz de hacerlo. Incluso sin haberlo probado antes, sus instintos le aseguraron. Su cuerpo se sentía increíblemente ligero, como si pudiera volar. De hecho, para todos los que observaban, realmente parecía como si Tendou hubiera emprendido el vuelo.
Bajo innumerables miradas de asombro, Tendou pasó de sostener el balón con ambas manos a solo una, acercándose cada vez más al aro hasta que finalmente él lanzó el balón hacia abajo con un potente mate con una sola mano. Auge. Un fuerte estruendo resonó en el gimnasio y Teiko se quedó en silencio al instante. Capítulo 8. ¿Leí mal el título de este anime? Auge. Después de ese estruendoso golpe, un silencio absoluto llenó el gimnasio de baloncesto de Teik. Incluso Shirogane Kaseten conscientemente sostuvo su cabeza con asombro. La altura actual de Tenkakeyoshi era de 174 centímetros, una cifra impresionante para su edad. Quizás no estuviera entre los más altos, pero sin duda se encontraba entre los mejores. Sin embargo, aunque su altura no era excepcional, su envergadura era asombrosa, 194 centímetros. ¿Qué implicaba esta envergadura? Michael Jordan medía 196 centímetros, pero tenía una envergadura de 216 centímetros, una diferencia de 20 centímetros entre altura y envergadura. Este físico le valió a Jordan la reputación de tener el cuerpo ideal para un escolta. La diferencia entre la envergadura y la altura de Ten también era de 20 centímetros, apenas 2 centímetros menos que la de Jordan. Por supuesto, una mayor envergadura no siempre era mejor. Una longitud excesiva podía afectar negativamente el drible y reducir la efectividad del ataque. Sin embargo, una diferencia de 20 centímetros se consideraba el estándar de oro, solo superado por Jordan. Los comentarios en línea estallaron una vez más. Mierda. ¿Acaba de hundirse? Si no me equivoco, ¿este anime aún está en la etapa de secundaria? ¿Los niños de 12 años ya pueden hacer mates? Tengo 28 y ni siquiera puedo tocar el aro. Espera, ¿leí mal el título del anime? ¿No es Ten no Basket? Fue realmente asombroso que un niño de 12 años realizara un potente mate con una sola mano. Incluso el propio Ten estaba emocionado al aterrizar. Esta fue la primera volcada oficial de su carrera en el baloncesto. Esa sensación estimulante de poner cada gramo de fuerza en el aro y anotar con decisión hizo que la adrenalina corriera por sus venas. Aún así, exteriormente fingía estar tranquilo. Soltando el aro, se giró con confianza hacia sus compañeros y gritó, «No se queden ahí aturdidos, ahora es nuestro turno de defender». Simplemente pretendía demostrar su madurez y liderazgo para dejar una buena impresión en Shirogane. Pero, por supuesto, los espectadores en línea lo tergiversaron inmediatamente. ¿Qué miran? Aplaudan. ¿Dónde están los aplausos? Aplausos, aplausos, aplausos. Como era de esperar, cualquiera que se llame Ten sabe cómo actuar con calma. ¿Por qué no están animando, holgazanes? ¿Podrían los lectores de manga consentirme un poco? ¿Cómo es este charlatán de segunda generación? Lo siento, no hay spoilers del manga, este es un anime original, no existe ningún manga como referencia. Al leer los comentarios, Ten hizo una breve pausa, pero se recuperó rápidamente. El Kuroko no Basket original nunca profundizó en el tiempo de la generación de los milagros en Take, en su mayoría eran flashbacks fragmentados, insinuando eventos sin detalles específicos. Ahora que había entrado en este mundo y participaba activamente, la historia original probablemente cambiaría drásticamente. El partido se reanudó. De vuelta en la defensa, el equipo de primer año de repente se sintió lleno de energía. Se dieron cuenta de que habían encontrado una auténtica estrella. Yamanaka, el suplente que había marcado con facilidad en la primera mitad, fue completamente neutralizado por Tende en la segunda mitad. Quizás realmente podrían ganar esto. 26-18. Los novatos ya habían anotado 6 puntos sin respuesta, todos gracias a contraataques rápidos provocados por una defensa dura. Era el año 2009. La temporada pasada, los campeones de la NBA fueron los Boston Celtics, que derrotaron a Los Angeles Lakers.
Bajo la influencia de estos dos equipos poderosos, las tácticas principales del baloncesto todavía estaban dominadas por el ataque posicional en media cancha. Los pivots no se alejaban inexplicablemente de la línea de 3 puntos, la mayoría de las batallas se libraban en la pintura. Entonces, cuando Tend introdujo jugadas de transición modernas y agresivas, los suplentes rápidamente se encontraron incapaces de seguir el ritmo. Tend exigió que cada uno de sus compañeros corriera, sin dudarlo, en el instante en que recibieran el balón. Con Tend a la cabeza, este grupo recién formado de estudiantes de primer año desarrolló sorprendentemente una química real. Sin darse cuenta, el entrenador Sirogane ya había agarrado firmemente en sus manos el formulario de solicitud de Tend. Aunque no contenía nada extraordinario, solo información básica, sentía como si hubiera descubierto una joya escondida. Creía firmemente que, en un futuro próximo, Tend ocuparía una posición crucial dentro de Take. Los jugadores de esta edad mejoraban a velocidades asombrosas, especialmente los jugadores de perímetro sin ventajas obvias de altura. Incluso Michael Jordan pasó su segundo año jugando como suplente, para luego convertirse en All-American en su último año. Jimmy Butler promedió menos de 10 puntos por partido en su último año. Nadie en aquel entonces hubiera creído que un día lideraría a un equipo a las finales de la NBA. Ja Morant ni siquiera era un prospecto clasificado en la escuela secundaria, pero años después emergió como una estrella explosiva. Si hacer referencia a los jugadores de la NBA parecía demasiado lejano, la generación de los milagros cercana servía como ejemplo perfecto. Los flashbacks originales revelaron que Aomine Daiki, cuando era estudiante de primer año, tuvo dificultades para anotar incluso 20 puntos contra ciertos defensores, prometiendo venganza después. Un año después, durante los nacionales, el mismo defensor que una vez lo mantuvo por debajo de los 20 puntos quedó completamente destrozado por el talento evolucionado de Aomine. Eso era potencial. Antes de cumplir 20 años, el cuerpo de un jugador era un cofre del tesoro, capaz de producir tanto diamantes deslumbrantes como chatarra sin valor. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Yamanaka se enfrentó una vez más a Tend. Ignorando a sus compañeros que le ofrecían pantallas, Yamanaka optó obstinadamente por el aislamiento nuevamente. Claramente había perdido la calma. Aspirando a un puesto en el primer equipo, no podía aceptar perder repetidamente contra un estudiante de primer año, especialmente frente al entrenador principal. Pero la terquedad siempre aseguraba una humillación sin fin. Yamanaka ignoró imprudentemente la defensa de Tend, bajó su cuerpo y se lanzó agresivamente hacia el lado izquierdo de Tend. La efectividad de un jugador para abrirse paso se puede juzgar únicamente por la explosividad de su primer paso. Yamanaka era, en verdad, un hábil cortador, un anotador de banco con una precisión excepcional. Sin embargo, una conducción directa, predecible y sin fintas no representó ninguna amenaza para Tend. ¿No te lo dije ya? Deja de conducir siempre en la misma dirección. Tend permitió deliberadamente que Yamanaka pasara junto a él. Yamanaka pensó que finalmente lo había logrado. Este impulso llevó consigo toda la fuerza que pudo reunir. Lo hice. Sintió que el balón todavía estaba firmemente bajo su control y ya había superado a Tend por medio paso. Siguiente paso, conducir directo hacia la pintura y marcar. Sin embargo, justo cuando se preparaba para dejar atrás por completo a Tend, un susurro fantasmal sonó desde atrás. Adherirse. Silbido. Yamanaka sintió como si lo hubieran apuñalado. En un instante, su mano derecha perdió el control del balón. Con los ojos abiertos por la incredulidad, se giró rígidamente y se encontró cara a cara con los penetrantes ojos azul cielo de Tend. Esta escena reflejaba fielmente cuando Kagami Taiga entró por primera vez a la zona, robando el balón detrás de Aomine Daiki. No se permite el paso aquí. ¡Bam! El balón se estrelló violentamente contra el suelo, reflejando la fuerza que había utilizado Tend. Lo robó otra vez. No hay manera de pasar junto a él.
Es demasiado rápido. Ni siquiera puedo ver claramente los movimientos de sus manos. Todos en la cancha quedaron atónitos, especialmente aquellos que conocían personalmente a Yamanaka. Capítulo 9. Aburrido, ciérrenlo de una vez. La fuerza de Yamanaka Yuta ya se había demostrado durante el campeonato nacional del año pasado. Enfrentándose a un guardia físicamente imponente, derribó a su oponente en cuestión de minutos usando únicamente su primer paso explosivo. Sin embargo, contra alguien como Tendou Kageyoshi, cuya velocidad podía igualarlo y cuya experiencia en baloncesto claramente superaba su edad, el estilo directo de Yamanaka se convirtió en una debilidad evidente. Tendou se extendió desde atrás como una garra fantasmal, arrebatándole limpiamente el balón a Yamanaka. Inmediatamente después, lo empujó y corrió hacia la cancha. «Pásalo aquí, Kuroko», gritó. Kuroko, que por suerte había conseguido el balón, todavía estaba pensando en su siguiente movimiento cuando Tendou ya había cruzado la mitad de la cancha. Sin dudarlo, Kuroko lanzó la pelota hacia adelante. Uno de los suplentes había anticipado esto y retrocedió rápidamente para defender. Ahora era un enfrentamiento 1 contra 1 en la cancha delantera. Esta vez, Tendou se saltó el elegante fadeaway y aceleró decisivamente hacia el aro. Simultáneamente, hizo un fuerte movimiento hacia la derecha y luego cambió rápidamente de dirección hacia la izquierda. Con un solo movimiento y un impulso, el defensor quedó completamente atrás. Este movimiento mostró claramente el excelente equilibrio corporal y la coordinación de Tendou. Los jugadores que carecían de agilidad no podían realizar cambios de dirección tan bruscos, cualquier intento de engaño quedaría fácilmente expuesto. Silbido, frente a una canasta abierta, Tendou eligió con seguridad una bandeja confiable desde el tablero. Claro, podía haber hecho un mate, pero intentarlo en ese escenario arriesgaba un fracaso vergonzoso, recordando los infames errores de Steph Curry. La diferencia se redujo a solo 6 puntos. Kubo Jun era reportero deportivo de Tokyo Sports, especializado en baloncesto juvenil. Cada año, por estas fechas, visitaba varias escuelas secundarias para recopilar información y seguir la temporada. Escuelas prestigiosas como Teiko naturalmente se convirtieron en sus principales objetivos. Cuando supo que el prodigio Murasakibara Atsushi se había inscrito en Teiko, Kubo hizo de inmediato de esa escuela su primera parada. Estaba ansioso por ver si Murasakibara podría replicar su desempeño dominante de la escuela primaria en este nivel superior. Si así fuera, Teiko recibiría un impulso enorme. Ya contaban con un jugador estrella en Nijimura Suuso, quien había surgido como figura prominente incluso en su primer año. Si Tako añadía una presencia confiable en la cancha delantera, su juego interior se volvería instantáneamente uno de los mejores a nivel nacional. Y, de hecho, Murasakibara no decepcionó. Incluso contra el equipo suplente de Teiko, su defensa del aro fue decisiva. Bajo su protección, la pintura era prácticamente impenetrable, lo que permitió que un equipo lleno de novatos derrotara cómodamente a los suplentes. Aunque sus técnicas de anotación cerca del aro todavía eran rudimentarias, su extraordinario talento físico le permitió dominar el interior sin problemas. Con este formidable centro uniéndose al equipo, Teiko sin duda sería un contendiente poderoso en los nacionales de este año. Sin embargo, justo cuando Kubo pensó que las sorpresas de Teiko habían terminado, notó una conmoción en otra cancha. Yamanaka Yuta, el feroz anotador de segunda fila de Teiko, estaba siendo completamente superado por otra persona. Esa capacidad de salto, esa velocidad, ese conocimiento de la cancha, esos robos, madre mía, exclamó Kubo, impresionado. Al ver a Tendou robarle a Yamanaka 3 veces seguidas, inhaló bruscamente. Yamanaka no era un don nadie, el año pasado promedió 16,3 puntos en los nacionales, convirtiéndose en el anotador suplente más importante de Teiko. Su actuación más destacada llegó durante las eliminatorias, donde quemó repetidamente al base estrella rival anotando 30 puntos, asegurando el pase de Teiko a los nacionales.
Sin embargo, ahora este anotador de élite había perdido el balón 3 veces consecutivas, no, mejor dicho, 4, contra un simple estudiante de primer año. Este chico es un defensor perimetral de élite con potencial goleador, una auténtica amenaza, pensó Kubo. La ofensiva gana aplausos, la defensa gana campeonatos. Esta filosofía ya estaba profundamente arraigada en las mentes de los aficionados contemporáneos. Teiko ahora contaba con la prodigiosa presencia interior de Murasakibara, combinada con Tendou Kageyoshi, una amenaza defensiva que recordaba a una araña en el perímetro. Con estas dos defensas estabilizadoras, Nijimura Suuso podría invertir con confianza más energía en el ataque. Si estos novatos mantenían su forma actual en los nacionales, incluso imaginarlo hacía que Kubo se estremeciera ante lo aterrador que sería Teiko. Los pensamientos de Kubo reflejaban exactamente los del entrenador Shirogane. Como exjugador nacional, Shirogane comprendía la importancia primordial de la defensa. Sin defensa, la consistencia del equipo se desplomaba. Las sorpresas se volvían habituales. En torneos de eliminación simple como los nacionales, la mala defensa era fatal. Y Tendou no era simplemente un especialista defensivo, poseía instintos de contraataque excepcionales y una forma de tiro impresionante. Claro, había fallado su primer tiro, pero esa elegante técnica claramente era fruto de incontables horas de práctica y muchos intentos fallidos. Siempre que sus tiros no cayeran por debajo del 40%, su defensa, sus tiros y sus anotaciones en transición serían más que suficientes. Al observar a Tendou hacer un gesto confiado a sus compañeros para que se calmaran después de anotar, indicando que era solo rutina, Shirogane ya imaginaba la futura alineación titular de Teiko. Murasakibara y Tendou anclan la defensa, con Nijimura, el delantero más versátil, liderando la ofensiva. Una fusión perfecta de ataque y defensa. En la cancha, los suplentes se vieron abrumados por el repentino aumento ofensivo de los novatos. Con su goleador principal, Yamanaka, efectivamente controlado, el resto tuvo dificultades para encontrar soluciones. El propio Yamanaka insistió en desafiar a Tendou de frente, intentando desesperadamente anotar a través de él. Pero antes de que siquiera pisara la línea de 3 puntos, Tendou volvió a presionarlo, sin dejarle espacio para iniciar su ataque. Obligado a pivotar, Yamanaka intentó proteger el balón mientras buscaba oportunidades para liberarse. Sin embargo, sorprendentemente, la fisicalidad de Tendou superó por completo la suya. ¿Cómo era esto posible? Al darse cuenta de que su terquedad estaba erosionando rápidamente la ventaja duramente ganada por el equipo, Yamanaka decidió pasar de mala gana. Miró hacia el lado derecho, agarrando al mismo tiempo el balón, telegrafiando claramente un pase hacia allí. Pero en el último segundo cambió rápidamente de dirección y pasó hacia su izquierda. Aunque su avance careció de delicadeza, este pase falso fue convincente. Sin embargo, ¡bam! La pelota fue golpeada violentamente contra el suelo, rebotando hacia arriba. Imposible, sus pupilas temblaron al ver solo el brazo de proporción perfecta de Tendou completamente extendido frente a él. Este aterrador robo incluso sacudió a Nijimura Suuso, quien se preguntó seriamente si él habría podido evitar ser despojado en esa situación. La respuesta, se dio cuenta, no era segura. Había visto claramente a Yamanaka pasar el balón, pero en un abrir y cerrar de ojos, el brazo derecho de Tendou se desvió, desviando la pelota al instante. La velocidad recordaba terriblemente a una técnica de desenvainar espada, precisa, despiadada y ultra rápida. Los comentarios explotaron. ¿Qué demonios? ¡Qué aburrido! Ciérrenlo ya. Robos 100% tramposos. ¿Cómo se supone que alguien juegue? Por cierto, ¿alguien sabe qué significa esa cosa rara que dice Cleave? Capítulo 10. Olvídense del porcentaje de tiros, solo se ve genial. Los espectadores especulaban salvajemente en los comentarios, tratando desesperadamente de interpretar lo que realmente significaba el extraño Ender de Tendou.
La mayoría concluyó, según los pensamientos internos del entrenador Shirogane, que debía estar relacionado con el kendo. Mientras tanto, la ofensiva del segundo equipo se topó una vez más contra un muro. Su as ofensivo, Yamanaka Yuta, quedó completamente perdido bajo la asfixiante defensa de Tendou Kageyoshi. Los repetidos fracasos hicieron que los suplentes se sintieran visiblemente frustrados. En un partido real, el entrenador ya habría pedido un tiempo muerto para tranquilizar a sus jugadores. Pero como hoy era solo una prueba de acceso, no habría intervención del entrenador. Así, los suplentes no tuvieron oportunidad de enfriarse. Naturalmente, Tendou Kageyoshi, quien había provocado la feroz remontada de los novatos, se convirtió en la primera opción de pase para sus compañeros de equipo. Sin modestia, Tendou tomó el balón y cargó hacia adelante agresivamente. Después de sufrir repetidas humillaciones, Yamanaka decidió al menos evitar que Tendou se descontrolara, incluso si no podía anotar. Conocido por su aceleración explosiva, Yamanaka inmediatamente giró y corrió para interceptar el contraataque del estudiante de primer año. Cruzaron la media cancha, uno por delante y otro muy de cerca detrás. Ante la feroz mirada de Yamanaka, Tendou saltó hacia el cielo justo después de pasar la línea de tiros libres, haciendo un gesto de fuego como si fuera a encestar el balón agresivamente. Decidido a no ceder, Yamanaka apretó las piernas y saltó también. Los dos eran similares en altura, pero Yamanaka claramente tenía un físico más robusto. Después de todo, los estudiantes de primer año generalmente eran más delgados, no solo en secundaria, sino incluso en ligas superiores, principalmente debido a la edad y la falta de entrenamiento profesional. El entrenador Shirogane, exjugador de la selección nacional, se dedicó a entrenar a los estudiantes de Teiko con la intención de nutrir el futuro del baloncesto japonés. Sus alumnos inevitablemente desarrollaban un físico fuerte después de solo un año en Teiko. El baloncesto, después de todo, era un deporte que exigía confrontación física. Así que Yamanaka creyó con seguridad que esta colisión desestabilizaría a Tendou. La última vez, simplemente no estaba preparado. Sin embargo, en el instante de su colisión en el aire, Tendou giró sutilmente su cuerpo hacia un lado, evitando sin esfuerzo el contacto directo. Luego, con un elegante control, lanzó delicadamente la pelota desde la punta de sus dedos, enviándola suavemente sobre la mano extendida de Yamanaka y justo más allá de la punta de sus dedos. Silbido. El balón se coló limpiamente en la red. Kubo Jun inconscientemente se acercó a la cancha, con los ojos muy abiertos. Esta capacidad de salto, este toque suave, esta coordinación corporal, esta habilidad para finalizar en el aire, ¿no era este niño algo especial? En realidad, Tendou no era delgado, solo lo parecía comparado con Yamanaka, quien se había beneficiado del riguroso entrenamiento de Shirogane. Pero eso no importaba mucho. En su vida anterior, Tendou siempre había sido delgado, pero habitualmente obtenía puntuaciones altas en partidos amateurs o juegos casuales con amigos, todo gracias a su característico toque con los dedos. Poseía el toque suave para lanzar que suele verse en jugadores de baloncesto asiáticos, lo que le permitía guiar elegantemente la pelota hacia la canasta incluso en circunstancias difíciles. En este aspecto, Tendou era similar a la leyenda de la NBA George de Asman Hervin. Incluso en la era notoriamente musculosa y física de la NBA, Hervin parecía frágil. Sin embargo, gracias a su técnica de giro de dedos y coordinación, lograba actuaciones anotadoras prolíficas con elegancia. Como aficionado experimentado al baloncesto, Tendou naturalmente emuló a jugadores legendarios. Practicó específicamente movimientos elegantes, como el finger roll de Hervin, el fadeaway con giro de Kobe y el suave tiro en suspensión de T-Mac. Olvídense de los porcentajes de tiro reales, dominaba absolutamente su elegancia visual. Y se veía increíble haciéndolo. Aparte de la generación de los milagros, los demás jugadores de Teiko parecen bastante normales, pensó Tendou tras marcar. Tenía sentido. Después de todo, la generación de los milagros eran prodigios que ocurrían una vez por década. Si los autoproclamados genios no podían dominar fácilmente a sus compañeros,
¿cómo podían llamarse genios? Era similar a aquellas leyendas de la NBA que saltaron directamente de la secundaria a los profesionales: Kevin Garnett, Kobe Bryant, LeBron James, Dwight Howard. Todos compartían un rasgo común: dominaban a la competencia anterior sin esfuerzo. El baloncesto de preparatoria simplemente no era suficiente para su nivel. Incluso Kobe fue considerado un mago capaz de todo, mientras que un Dwight Howard en ciernes era promocionado como un jugador grande y versátil con gran capacidad de tiro. En el baloncesto, los genios siempre desafiaban la lógica. Yamanaka, como suplente crucial, similar a un sexto hombre, sin duda sería valorado por la mayoría de los entrenadores. Sin embargo, siendo apenas un novato de primer año, Tendou lo había aplastado sin esfuerzo tanto en ataque como en defensa. De pie junto a la cancha, la mente de Kubo Jun estaba completamente asombrada. Solo había venido a observar a Nijimura y Murasakibara. No esperaba descubrir otra joya en bruto. Lo más preocupante fue que no tenía absolutamente ninguna información previa sobre Tendou. Era como si hubiera aparecido de la nada. Una actuación estelar puede ser cuestión de suerte, pero 2 o 3 veces. Eso no podía ser solo suerte. Pronto terminó el partido de práctica, sorprendentemente emocionante. Después de que Tendou tomó la palabra, los suplentes solo lograron unos lamentables 4 puntos en toda la segunda mitad. Bajo el liderazgo de Tendou, los estudiantes de primer año lograron revertir la situación y ganaron 36-30. En solo 10 minutos, Tendou acumuló 10 puntos, 2 rebotes y nada menos que 7 robos. Al final, Yamanaka salió de la cancha luciendo aturdido. No podía comprender cómo un estudiante de primer año lo había humillado tanto. Tan espectacular como había sido en la primera mitad, se volvió igualmente miserable en la segunda. Trabajaste duro. Yuta sonrió suavemente Nijimura su uso, ofreciéndole agua. Capitán, por favor no se burle de mí, respondió Yamanaka con tristeza, claramente derrotado. Sintió que había arruinado su futuro. No me malinterpretes. No me estoy burlando, le aseguró Nijimura. Solo me alivia que un novato tan monstruoso haya elegido Teiko en lugar de otra escuela. ¿Teiko? Cierto. Aunque ese molesto mocoso de pelo blanco lo había avergonzado mucho, ahora era oficialmente su compañero de equipo. Con un jugador así uniéndose a sus filas, ¿por qué no debería sentirse feliz? Levantó la cabeza y miró hacia Tendou, que permanecía confiado entre sus compañeros celebrando, completamente rodeado. Su tristeza desapareció de repente. Capitán, ¿cree que podemos dominar los nacionales este año? ¿Quién sabe? Nijimura sonrió levemente. Su mirada se posó no solo en Tendou, sino también en varios otros estudiantes de primer año. Fuera de cámara, en otra cancha, sin que el público se diera cuenta, otros recién llegados de primer año también habían derribado con éxito a los miembros de segunda fila. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Miembros recientes de YouTube: Asterion Nova, Wendy Mengíbar, Sir CF, Christopher Buenventura, Diar Mundo, L. Lord X, El Jugador, Daniel Zamudio, Ricardo Rivas Alberto, Luis Angos Rodríguez Giraldo, Rabos, Juan Cárdenas, Brocha Live, Poncada, TRBRK, Bill Casas, Eduardo García 2389, USS Amman, Max Pollo, Alberto Castillo González, LIAN Souta, Hiraya Uzumaki, Cosme Márquez Tecpa, Papa Frita, V. Iturbe Díaz Ángel, Cotoria Kane.
Salvador García. Cronos-1524. Paz Edson. Jonathan Gómez. The Penguin. Roberto Diego. Park Teorías. Infinity Red. Crisiel Karma. Yagami. Santino Moreno. Narufan 01. Víctor Lenovón. Cristian Domínguez. Triple signo de interrogación JUAN. Arlequín. Grandi 17 Fanfics. Luis García. Stax 2025. Kim Moimon. Brandon Niño. Edgar número 21. Patreon. Avionado. Cristian Santana. Daniel Torres. Dantesco 32. Edgar Cañedo. Eduardo Silva. FX. Jason Cruz. José Núñez. Quiso sin vida. Safkiel 0214. Celdris. Muchas gracias a todos, son unos capos.